Y hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio de poder. Evangelio de poder. Diga, Evangelio. Dígalo con fuerza. Evangelio. De poder. Ok. Pues parecen que están en ayuno, que llevan 5 días en ayuno. Y lo importante del Evangelio. Y usted sabe que el Evangelio no es nada más y nada menos, pero sumamente importante, que la buena noticia. Estamos hablando de una buena noticia de poder. Y yo voy a orar en estos momentos. Se puede permanecerse sentado. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, la honra y te damos gracias por esta gran mañana. Te pido que tú tomes mi mente y mis cuerdas vocales, Padre, y que tú me uses, Señor. Reconozco que soy una vasija y un instrumento en tus manos, mi Dios. Toda la gloria es tuya, Señor amado. Gracias te damos, Padre. Y yo declaro que cada uno de nosotros somos terreno fértil para recibir la palabra poderosa, que es semilla, que germina y da fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 1 y versículo 16 y vamos a comenzar a llevar la palabra. Y también queremos darle la bienvenida a la audiencia, a los que se van conectando. Les bendecimos, un abrazo. Si usted no tiene dónde adorar y glorificar el nombre del Señor, estamos aquí en la 4406 de Orient Road en Tampa. Puede llegar aquí como referencia, pues el Hotel Hard Rock está en esta misma calle. Perdón. Vamos a ir a Romanos capítulo 1 y versículo 16 y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahí está, del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Diga poder. Así lo que dice este versículo, que el Evangelio, las buenas nuevas, es poder. Porque cuando tú recibes información, el hombre, entre más información tiene y entiende ese poder, eso se convierte en poder. Se convierte en autoridad. Cuando usted tiene información que es valiosa, entonces las noticias a través de Cristo es información valiosa. Usted tiene que darle valor cuando usted va aprendiendo la palabra. Porque no me avergüenzo, en otras palabras, no me avergüenzo de ese poder, no me avergüenzo de esa información, no me avergüenzo de esa noticia. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra salvación, recuerde que la palabra salvación es la palabra soteria, que significa liberación, preservación, seguridad. Salvación significa sanidad, provisión. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para que tú seas libre, para que tú te preserves, para que puedas tener seguridad. Aún en momentos difíciles tú puedes creer que tienes seguridad porque estás en Cristo Jesús. Tenemos que entender que el Evangelio, porque hay mucha gente, tú sabes y teólogos, y usted sabe que un teólogo no necesariamente tiene que ser nacido de nuevo. Hay historiadores, teólogos que dan clases en la universidad, y usted sabe que ni creen. Y conocen la palabra de la A a la Z. Porque la palabra, escúchame bien, la palabra se te tiene que revelar. Si no se revela tu vida, tú sigues igual. Pero cuando tú recibes la revelación de la palabra por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es más, le voy a decir más, hay gente que aún no entienden el sacrificio de Cristo Jesús. Muchos creen que fue una derrota. No fue una derrota, fue una victoria. Y nos podemos regocijar en eso que ocurrió. Y dice que ese evangelio, las buenas nuevas, las noticias, es poder. Y ese poder, cuando tú crees, ¿provoca qué? Provoca soteria.
provoca salvación, provoca liberación, provoca seguridad. Cuando tú estás en Cristo, tú estás seguro. Puede pasar lo que pase y tú estás seguro porque tú crees en Cristo Jesús. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Mucha gente están un poquito perturbados porque el lunes, mañana, ¿verdad? Mañana estamos a 8, viene el eclipse. Y mucha gente, ¿qué va a pasar? ¿Se irá a acabar el mundo? ¿Qué va a ocurrir? Si salgo, me quemo. Sin el eclipse, si tú sales y estás mucho debajo del sol, te vas a quemar. Vas a coger un bronceado. Entonces estamos como pero tú sabes que tranquilo, estamos en Cristo Jesús. Tenemos las buenas noticias. Somos gente que tenemos poder en el nombre de Jesús y autoridad. Esta mañana, mientras yo meditaba en la palabra, me vino un pensamiento que hay mucha gente que están en el cuerpo de Cristo, pero no entienden el poder que tienen a través del Evangelio. El Evangelio es sumamente importante. Es sumamente importante que tú le lleves el Evangelio a otros. Y tú sabes que la tarea del enemigo hoy en día es acabar con la niñez. Por eso están provocando una enseñanza, una noticia que no es buena. Y le dicen a las parejas, ya usted no tiene que tener hijos. ¿Para qué? Claro, porque están deteniendo la multiplicación de los futuros ¿qué? Pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, líderes del evangelio del reino. Porque somos un reino. Eso es lo que significa el evangelio. Somos un sistema, un gobierno. Dios está gobernando a través de la iglesia. Entonces, ¿qué quieren hacer? Detener eso. Por eso hoy en día las familias no se están multiplicando. Es un mindset. ¿Ok? Para detener eso. Entonces está atacando a la juventud bien fuertemente. ¿Para qué? Porque él dice, si yo capturo a los jóvenes, no va a haber iglesia. La eclesía, que eso es lo que significa iglesia, eclesía. Entonces, detengo a los jóvenes, los desvío con otra información, otras noticias, para que el evangelio del reino no pueda avanzar. Una iglesia que no tenga niños y no tenga jóvenes es una iglesia que en un momento dado se le apaga la llama. Los jóvenes tienen que evangelizar, llevarle las buenas noticias a otros jóvenes. Y no a tan jóvenes. Porque usted puede ser un joven y evangelizarle y hablarle de las buenas noticias a una persona más adulta. Y a lo mejor te va a escuchar, oye, ese joven, mira, sirviéndole al Señor. Y usted sabe que nosotros, los cristianos, nos gozamos, nos reímos, hacemos chistes sanos. Pero, ¿qué yo te quiero decir? Que usted conociendo las buenas noticias, usted se puede regocijar. Porque cuando usted la entiende y va analizando todas las promesas que hay para nosotros, estamos en victoria. Yo dije que estamos en victoria cuando entendemos la palabra. Es sumamente importante. Yo no entiendo todavía, aunque a mí me pasó, pero cómo usted, conociendo una verdad, va a ir tras una falsedad. Porque no podemos seguir pensando religiosamente. Tenemos que entender el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahí está, se revela, se te tiene que revelar las noticias que nos están dando. Tiene que ser revelada a tu vida. Entonces se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces yo vivo por la fe, que es la convicción y la persuasión de la palabra en mi vida, de la noticia en mi corazón. Yo vivo con esa noticia.
Y tengo convicción que es real y verdadera. Por eso, pase lo que pase, we're going to be all right. Vuelvo y digo, ¿qué te separa de las buenas noticias? El pecado. O sea, no podemos seguir persistiendo en el pecado. Santidad, ¿usted sabe lo que es santidad? Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa palabra santidad, incluso hay muchos cristianos que le tienen temor. Pero santidad lo que significa es separado. Eso significa que cuando tú recibes las buenas noticias, tú te separas. ¿De qué? De lo inmoral y de lo impuro. Eso es todo. Entonces, cuando tú tienes esa noticia te empodera a que hacer las cosas como son debidas, porque estamos insertados en un sistema, un gobierno, el gobierno de Dios, cómo Dios opera y cómo Dios hace las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Definitivamente se te tiene que revelar. Y estas son las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios. Y recibimos, escucha bien, recibimos recompensa cuando entendemos estas buenas noticias. Las recibimos porque sabemos dónde estamos parados, hacia dónde vamos y a quién le servimos. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3 y versículo 8. Dice la palabra, en efecto, la Escritura, habiendo previsto, escuche bien esto, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Mire esto, o sea, tú estás hablando de que Dios le habló las buenas nuevas ¿a quién? A Abraham. Dice la palabra, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. En otras palabras, Dios le habló las buenas noticias a Abraham. Aún Abraham le dio buenas noticias. Le dijo, yo soy tu Dios. Si tú me sigues, yo te voy a remunerar. Si tú me sigues, yo te voy a redirigir. Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, o sea, que el mismo Dios anunció las buenas noticias y le dio buenas noticias ¿a quién? A Abraham. Entonces le dice, ¿cuáles son las buenas noticias? Le dice, si tú me haces a mí tu Dios y tú puedes creer, yo te voy a empoderar y mira lo que va a ocurrir. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Todas las naciones. Si tú recibes dile que está a tu lado, hay que recibir las buenas noticias. Por eso cuando alguien te habla, lo que te está dando es buenas noticias. Yo creo en dar buenas noticias. El evangelio, no lo digo yo, eso usted puede buscarlo. Evangelio significa buena noticia. Las malas noticias que vienen, casi siempre vienen del sistema del mundo. Ahora, definitivamente, en esas nuevas y en esas buenas noticias, hay unos mandatos que tú tienes que seguir. Que mucha gente no las quiere seguir, pero cuando entendemos y el evangelio se nos revela, vamos a seguir con las buenas noticias y vamos a seguir caminando en su palabra. Y como le dijo a Abraham, el mismo Dios le dijo, ¿tú sabes qué? Yo te traigo estas buenas noticias porque dándote estas buenas noticias y tú creyéndolas, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. En otras palabras, el mismo Dios le predicó el evangelio a Abraham. El mismo Dios le predicó el evangelio. El evangelio del reino es la revelación de cómo tú puedes ser bendecido en Cristo. Cuando se te revela, tú ves
la bendición en tu vida a través de Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que tú eres bendecido. No es que vas a ser bendecido, es que tú eres bendecido. La palabra bendición es la palabra que lo que establece es la autoridad que Dios te da para prosperar y tener autoridad. Eso es ser bendecido. Las buenas nuevas traen el evangelio y tú tienes que entender que el evangelio es regocijo. Yo me regocijo con la información que me hayan dado. Yo voy a revelarle a otros estas noticias. Por eso nosotros tenemos que evangelizar, que viene de ¿dónde? De evangelio. Yo le voy a llevar buenas noticias a las personas. Entonces, yo no puedo evangelizar, escúcheme iglesia, yo no puedo evangelizar de esta forma. Mire hermano, ¿usted quiere venir a la iglesia? No, se me hace difícil. Hermano, si usted no viene a la iglesia, el diablo te va a llevar. ¿Quién va a escuchar eso? Tú estás intimidando a la gente. Y claro, lo malo existe y usted sabe qué. Lo que ellos se supone que no hagan, se les va a revelar también. Y van a decir, yo no puedo persistir en el pecado. Yo tengo que tomar una decisión de calidad. Hermano, no salga de aquí sin aceptar a Jesús. Porque si usted sale de aquí sin Jesús, se puede matar y se va a ir para el infierno. Entonces la gente dice, pues yo quiero recibir. Entonces lo estás intimidando. Qué lindo es cuando Dios y el evangelio se te revela. O sea, cuando yo recibí, y créeme, yo soy un ejemplo, yo soy testimonio. Yo he escuchado la palabra toda mi vida. Toda mi vida. Mi papá fue pastor, predicaba todo el tiempo. Mire si yo he escuchado, pero yo la escuchaba y no la entendía. No, yo nunca tuve revelación de la palabra. Pero cuando la palabra se me reveló, y a lo mejor esto me ocurrió únicamente a mí, pero siempre que alguien me hablaba de Jesucristo, algo por dentro, yo sabía que había algo más. Pero inmediatamente el enemigo comenzaba a trabajar con mi mente y me decía, si recibes a Jesús, recuerda que tienes que dejar esto. Y la lista era bien larga. Era larguísima. Y yo decía, chacho, yo no tengo esperanza. Porque no tenía revelación de la palabra. Que si yo recibía a Jesús como mi Salvador, yo no entendía que Él había llevado todo en la cruz del Calvario. Amén. Tú me puedes hacer un favor, consígueme un cantito de té porque esto me está incomodando ya. Yo no entiendo cómo las personas pueden estar sin Jesús. We need Jesus. Dile a que está a tu lado, we need Jesus. Necesitamos de Jesús. Él es nuestro Salvador. Y vuelvo y repito, ahora es tan gráfico que ahora han subido eso a la pantalla y nos emocionamos cuando lo veo, pero aún viéndolo, no hemos recibido la revelación de lo que es el sacrificio de Cristo Jesús. Tranquilo, Miguel, no me traiga el rollo completo. Entonces, oye, estamos en vivo y a todo color. Usted tiene que entender eso. ¿Cómo vamos a vivir sin Jesús? How could we? Sadiel, ahora ¿qué? ¿Cómo nos vamos a separar del amor de Cristo? ¿Quién me puede separar a mí de Él? Pero ¿cuál era la excusa? Yo no puedo servirle al Señor, que mi vida es tan problemática. Y yo sé que yo le voy a fallar al Señor. ¿Tú sabes qué? Todos en un momento dado le seguimos fallando de una forma u otra. Pero qué lindo que conocemos la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Conocemos la gracia de Él.
Mira lo que hizo con Pedro. Pedro negó a Jesús, caminó con él. No, Peter, no eres tú. Caminó con él, lo escuchó, lo vio lo que ocurrió, vio los milagros, y con todo y eso lo negó. Y nosotros criticamos eso. ¿Cuántas veces usted ha negado a Jesús? Después de haberlo conocido. Pero cuando se nos revela el Cristo, yo no puedo vivir sin Él. Es más, yo puedo dejar de pastorear. La pastora y yo podemos dejar de pastorear. Pero ¿usted cree que nos vamos a apartar de Dios? No. Dios es muy sabio. Y Él nos escogió porque sabía que a lo mejor en un momento dado nuestra intención era retirarnos. Pero Él decía, si tú supieras. Sí. Y es como yo digo, esto es como la mafia. Después que tú entras no puedes salir. Mira lo que dice Gálatas. $3:13. Cristo, el ungido y su unción, porque Cristo lo que significa es el ungido y su unción. No es el apellido. Muchos dicen, Jesucristo, el apellido es Cristo. No, ese no es su apellido. Cristo significa el ungido y su unción. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, por ti y por mí. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso era una maldición y era la peor muerte que existía. Y el 14 dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le dio buenas noticias, lo dice ahí, que el Dios le dio buenas noticias a Abraham y le dijo, si tú puedes creer, de ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo Gálatas? Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición, diga la bendición, prometida a Abraham llegara a las naciones. Porque Abraham recibió las buenas noticias y creyó en su corazón, todas las naciones son bendecidas también. Por esa noticia, por eso es que yo te digo, tú tienes que hablar de Jesús. Tú tienes que llevarle a la gente las buenas noticias de Cristo Jesús. Simple as that. ¿Que hay gente que te va a rechazar? Claro. ¿Que hay gente que no va a creer? Claro. Pero nuestra responsabilidad es hablarle a la gente y decirle, ¿tú sabes qué? Tú necesitas a Jesús. Y vuelvo y digo, y soy un pastor que no te voy a engañar, porque mucha gente dice, si tú vienes a Cristo, todo se va a resolver. Eso es incorrecto. Es más, a veces empiezan más dificultades, porque el enemigo lo que quiere es desviar tu atención. Pero tú no puedes dejar a Jesús. Tú tienes que estar agarrado de Él. Podemos tener 1,000,000 de excusas para no servirle, pero no es jamás una buena razón para no servirle. Usted tiene que entender eso. We need Jesus. Yes, we do. Por eso es que estamos viendo el colapso de esta nación, porque se ha alejado de Jesús. Una nación que su fundamento, su creación fue en el Evangelio, en las buenas noticias. Por eso en los dólares dice, "In God we trust".
que la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa, porque estábamos muertos espiritualmente. El Espíritu Santo no podía morar en nuestra vida, pero usted a recibir al Espíritu, al Padre y decir, Señor, yo te recibo como mi único exclusivo Salvador. Dice la palabra que no puedes ignorar que vosotros somos templo de su Santo Espíritu. That's powerful. En otras palabras, tú tienes un huésped muy especial en tu vida, que se llama el Espíritu Santo. Le prometo que no, ya mismo vamos a terminar para que usted se vaya tempranito. Y si me excedo un poquito más, pues, don't worry about it. T.L. Osborne, un predicador que ya está en la presencia del Señor, tremendo predicador. T.L. Osborne dijo en una ocasión, muchas personas piensan que necesitan más poder, pero verdaderamente lo que necesitan es más evangelio. That's all you need. The gospel of Jesus Christ. Eso es lo que tú necesitas, el evangelio de poder. Dice que el evangelio es poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Mira lo que hace el evangelio. Mire, escúchame bien. El evangelio ha cambiado nuestra generación. Ha cambiado nuestro linaje. Me explico. Yo tuve una tía que ya está en la presencia del Señor. Ella le habló del evangelio del reino a mi padre. Mi padre recibe a Jesús como su Salvador y comienza su trayectoria. Mi mamá fue criada en el evangelio, pero se aparta. Cuando ve a mi papá mide 6 pies, como 6'1", ojos verdes, blanco, rubio, mi mamá dijo, ese es mío. Cuando mi papá vio a mi mamá y le vio las piernas, dijo, esa es mía. Pero tú sabes qué, fue una conexión divina, porque de su linaje iban a salir pastores. Y ellos desconocían eso, pero por eso te digo, la información, la noticia, la buena noticia del evangelio del reino va a cambiar tu vida y va a cambiar la vida de tu generación. Y es lo que no entendemos. Entonces mire esto. Esa tía mía siguió hablándole, pero después mi padre comenzó a hablarle a sus otros hermanos. Mi papá se encargó de cada vez que un hermano que no estaba sirviéndole al Señor, pero que estaba débil físicamente, que estaban quebrantados físicamente, él le hablaba el evangelio. Y él le dice, this is your last chance. Esta es tu última oportunidad para que recibas a Jesús. Y cada uno de ellos fue recibiendo a Jesús. En otras palabras, mi padre le llevó las buenas noticias que transformó su vida en ese último momento. Él dijo, yo tengo que asegurar a mis hermanos. Y fueron recibiendo a Jesús. Incluso un cuñado de él, que venía de un linaje de espiritistas, recibió a Jesús en sus postreros tiempos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ellos se encargaron de seguir llevando el evangelio. Entonces, esa tía mía, que era una de las mayores, yo tengo otra tía que es de las menores de mi papá. Y ella también le servía al Señor. Y el Señor le dijo a mi papá, le dan una palabra y le dice, ¿tú sabes qué? Mi papá era pastor asociado. Le dice, de tus lomos saldrán reyes y sacerdotes. De tus lomos saldrán pastores. De tu linaje, por tú llevar las buenas noticias. De la misma forma que el Dios Todopoderoso le dio buenas noticias a Abraham y que
por él recibirlo y creer, iban a ser benditas todas las naciones. Le dijeron a mi papá, por tú creer y llevar las buenas noticias, de ti, de tu linaje, saldrán reyes y sacerdotes. Y los otros días, hace 2 sábados atrás, yo fui en casa de una prima mía que está en Parrish, vive en Parrish. Y fuimos allí porque esa tía mía, la menor, cumplía 80 años. Y cuando yo me senté allí, comencé a observar y comencé a hablar con unos primos míos. Esa prima mía, que se llama Rachel, que Dios la bendiga donde quiera esté, es pastora con su esposo. Otro primo mío, Danny Martínez, es pastor con su esposa en Lakeland. Que son americanizados, las iglesias son americanas. Otro primo mío está terminando el doctorado en teología y se ha dedicado a escribir. Ya sacó un libro y va a sacar otro. O sea, que esa palabra que le dieron a mi padre tantos años atrás se está cumpliendo y la generación nuestra es bendecida. Yes, it is. Aleluya. ¿Ok? Entonces, eso se va a seguir, ¿qué? Multiplicando. Y a mí me dieron una palabra en enero, no se me olvida. Y me dijeron, ¿tú sabes qué? Tú has orado, y he orado en secreto, eso lo sabe más que Dios. Tú has orado porque yo tengo hijos espirituales, pastores, pero ninguno de ellos era biológico mío. Son hijos espirituales que son pastores, que yo los pastoreo a ellos. Y él me dice, el profeta me dice, ¿tú sabes qué? El Señor ha escuchado tu clamor y de ti saldrá un pastor. Y ya Eric ha sido confirmado y ya por fin lo aceptó, que tiene un llamado pastoral. O sea que, entonces, yo estoy creyendo que mis nietos, de mi linaje, de los nietos y mis nietos, por ahí seguirán siendo de bendición, porque serán de bendición a las naciones. Entonces, lo que tú recibes como buenas noticias no únicamente te va a beneficiar a ti, sino que va a beneficiar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo no sé si tú me estás entendiendo que la decisión que tú tomes hoy va a trastocar a tu generación. ¿Cuántos dicen amén? Denle un gran aplauso al Rey de Reyes. Y yo nunca obligué a Eric, ni nunca le dije, y tengo 2 más que estoy orando fuertemente. Yo lo que me dedico es orar. Y declaro que mi casa y yo le serviremos a Jehová. Pero yo tengo 2 más. Hay uno que es adorador, que canta. Y yo estoy creyendo que él va a venir al evangelio. Lo más probable, el instrumento que Dios va a usar es a su hermano. Conmigo se resisten, pero con él, y yo le he dado buen testimonio, no es porque no le... Pero Dios es un Dios estratégico. Usted sabe que usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios lo trajo. Dios te trajo a ti para que tú puedas escuchar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Brother, we're blessed. Entonces, yo veo, ese día Dios me dijo, yo estoy así, el Espíritu Santo toca mi corazón y me dice, mira a tu alrededor. Esto está lleno aquí de hombres y mujeres de Dios, que están cambiando territorios, están siendo de bendición a territorios y a ciudades. Y yo dije, wow. ¿Estamos aquí? Amén. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 1, dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, ahí está nuevamente, que ya les prediqué. Quiero recordarles las buenas noticias que ya les prediqué. En ese entonces las recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. En otras palabras, cuando a ti te dan las buenas noticias y tú las recibes, tú te tienes que mantener firmes en ella. Van a venir muchas cosas, circunstancias, adversidades para tratar de desviarte. Pero tú te tienes que mantener firme. Esa es la buena noticia que los salva a ustedes. Recuerde que los hace libres.
que es liberación, salvación, provisión, te da sanidad, te da gozo, regocijo. Creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Hay gente que comienza a pensar cosas que desde un principio no eran correctas. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. En otras palabras, Él fue crucificado, murió y resucitó. ¿Pero por qué resucitó? ¿Por qué resucitó? Mira lo que dice Isaías 53. Isaías 53:4 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Diga, cargó. Esa palabra cargó en inglés significa born, B-O-R-N-E. No de nacer. Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Ahora escuche bien, esa palabra cargó en el original es la palabra NASA. Usted conoce la NASA, ¿no? Espacialmente hablando. Esa palabra NASA que le pusieron a eso del proyecto de ir al espacio y los proyectiles y los astronauts y los cohetes, viene de esa palabra NASA. Y esa palabra NASA significa para levantar, soportar, llevar, tomar, apoyar, sostener, transportar, y incluso significa perdonar. Eso es esa palabra NASA, que significa Él cargó. Entonces, el versículo 5 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Esa fue la estrategia del Padre. No fue un castigo, fue para hacerte libre a ti. Claro, Él llevó nuestro castigo. Él llevó nuestras rebeliones. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. Pero Él resucita con un objetivo claro. Y esto es evangelio. Este es el evangelio de poder. Esto es el centro del evangelio. La crucifixión, la muerte y la resurrección es el centro y lo fundamental del evangelio. Es Cristo. Cuando tú sabes, escucha bien, cuando tú sabes qué pasó en la crucifixión, muerte y resurrección, tú no puedes vivir como si eso no hubiera ocurrido. Tú no puedes vivir ignorando eso. Mira esto, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17 dice: al verlo caí a sus pies como muerto. Pero Él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto. Dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. En otras palabras, la muerte no pudo con Jesús. Dice la palabra que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que mora en usted y mora en mí.
That's powerful. Romanos capítulo 4 y versículo 25 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Escuche bien esto. Y resucitado para hacernos justos. ¿Para qué Él resucitó? Para hacernos justos. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. To make us righteous. Amen. Por eso Él iba a resucitar. La muerte no lo pudo detener, pero fue para hacerte justo a ti, a los ojos de Dios. Por eso es que yo te digo, cuando tú vienes al Padre en el nombre de Jesús, Él no te ve como tú eres, Él te ve a través de la sangre. Amen. La sangre que aún está vigente en el tabernáculo celestial. Porque Él fue el sumo sacerdote, pero también fue el Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y tú sabes que Él no fue el único resucitado. Lázaro resucitó entre los muertos. Pero ¿qué pasó? Cuando Cristo resucitó, Él dominó la muerte. La abolió, la quitó. Por eso cuando usted muere en Cristo, cuando usted muere físicamente, usted vive. Dice la palabra de Dios que estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. Ahora, ¿cuál es su decisión en esta mañana? Si el día que usted parta, ¿hacia dónde usted va? ¿Usted sabe eso? ¿Usted está garantizando eso? Y Él no fue el único resucitado, pero fue el único que dominó la muerte. Y murió y resucitó para que usted y yo fuésemos justos. Usted es justo por la sangre de Cristo. Cuando usted lo recibe como su exclusivo y salvador. Único exclusivo salvador. Mira lo que dice Romanos capítulo 10 y versículo 9 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, dilo abiertamente. Repita conmigo. Yo, dígalo duro, yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor. Y lo declaro abiertamente. Y que Dios levantó de los muertos. Por eso yo soy salvo. Usted es salvo porque usted lo cree y lo confiesa. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Romanos capítulo 10 y versículo 10 dice: pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Yo soy salvo porque recibí a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador, y creo que murió en la cruz del Calvario. Yo recibo esa revelación, sí, y sé que es real, sí, que Él resucitó al tercer día, dominó la muerte, y por creer y confesarlo con mi boca y creerlo en mi corazón, yo soy salvo. Sí, sí. ¿Usted ve tan sencillo que es? Y nosotros a veces los pastores lo hacemos tan difícil. Entonces empezamos con las reglas. Brother, tú le diste tu vida a Cristo, tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar... Y la gente empieza a decir, ¿qué voy a hacer? No, tranquilo, es un proceso. Mientras tú vas recibiendo revelación y yo creo que usted lo puede hacer inmediatamente. Hay cosas que usted inmediatamente que usted recibe a Jesús, usted dice, esto yo no lo voy a hacer más. El adúltero tiene que dejar de ser adúltero. El fornicario tiene que dejar de ser fornicario. Tiene que dejar de fornicar. Porque ha conocido a su Salvador. Ha recibido las buenas noticias. Pues nosotros nos vamos a alinear. ¿Ok? Hay muchos que tienen ese poder, pero no saben ejecutarlo. Por ejemplo, escuche esto. Cuando usted es policía, que yo fui agente de droga, pues yo sabía quién yo era. Yo me gradué de la academia, fui encubierto, yo sabía cuál era mi misión. Salí, me mandan
Yo trabajé en la policía uniformado un día. Un solo día, gloria a Dios por eso. Y me envían nuevamente a la división de drogas y narcóticos. Pero ¿qué pasa? En la división de drogas y narcóticos hay gente que tienen unas labores específicas. Escúcheme bien lo que le quiero decir, con esto termino. Promise. Escuche bien. Entonces, en la división de drogas y en otros cuarteles, tiene que haber un retén donde él levanta el teléfono, buenos días, buenas tardes, división drogas y narcóticos, le habla a la gente Raúl López. ¿Ok? Pero él está sentado ahí, él no está ejecutando su poder de la información que él tiene, que es policía, porque está ahí sentado. Entonces hay otros que están en el field combatiendo el crimen. Entonces hay otros que están asignados a un taller de mecánica. ¿Por qué? Porque llevar los carros a transportación pública, los carros se tardan allí y se mueren. Pues, ¿qué prefieren ciertas divisiones y cuarteles? Tener un mecánico allí que arregle una mecánica liviana que lleve los carros a donde tienen que estar. Y él lo hace más fácil. Él no está ejecutando su poder y autoridad, pero es policía. Entonces, en el reino hay muchos así, que son cristianos, están sentados en una banca, pero tú sabes que no tienen la revelación de quiénes son en Cristo Jesús. Hay otros que reciben la revelación y dicen, tú sabes que yo me voy a tirar al filo y voy a rescatar gente para Cristo. Y tú no tienes que hacerlo. Tú sabes que siempre Dios te va a abrir una puerta para que tú puedas hablar de Jesús. Va a llegar un momento. O la gente te va a preguntar, oye, ven acá, tú me tienes cara de evangélico, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Chacho, yo sabía. En la forma que tú hablas y como tú te conduces, yo lo sabía. Claro, y ahí es donde tú comienzas a hablarle las buenas, no le digas, te vas para el infierno si no me dejas orar por ti. It doesn't work that way. Tú no puedes ser tan drástico. Tú tienes que llevarle que él va. Mira, usted sabe que yo me atrevo ahora mismo a garantizarle a usted que la mayoría de la población sabe lo que es bueno y malo. Ellos lo saben. Ellos saben cuando están mal. Yo estoy mal. Y te dicen, yo necesito un cambio en mi vida, pero no te dicen que necesita a Cristo. Cuando una persona te dice a ti, yo necesito un cambio en mi vida, es porque te está diciendo a escondida, yo necesito a Jesús. Aleluya. Pero yo no sé por qué no se atreven a decir, I need Jesus. I need Jesus. Dile que está a tu lado, I need Jesus. I need Jesus. I need Jesus. Tan sencillo. La gente poniéndose tan drástica. Ellos van a aprender. Y ellos saben que hay otros que dicen, ¿tú sabes qué? Es que yo no hago nada malo. ¿Tú sabes qué? Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para aquellos que dicen, yo no hago nada malo. Pero aún no entienden que necesitan de Jesús. Y tienen que confesarlo como su único exclusivo Salvador. Porque Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que bajó del cielo. Tú sabes ese pan que el pueblo le dijo maná. Que maná significa, ¿qué es eso? Hay muchos hoy en día que no entienden quién es Jesús y dicen quién es Él. Es una tipología. En el viejo, Dios le dio maná del cielo y ellos decían, ¿qué es eso? Es el sustento tuyo. Si tú no comes ese maná, te vas a morir. De la misma forma, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan del cielo. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es through Jesus. Él dice, yo soy la puerta. El que no entra por mi puerta no será salvo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Tenemos que empezar, aún los jóvenes. Vamos a ver cosas milagrosas. Vamos a ver niños hablando de Jesús. Nosotros tenemos que entender que estamos en esta época y qué bueno que mucha gente se acuerda por lo menos en esta época. Pero
Nosotros no podemos vivir sin Jesús. We need Jesus. Y el enemigo no. Porque tú sabes qué, el enemigo también puede provocar que tú recibas bienes, pero es temporero.